parcial, muchos parlamentarios quedaron desconcertados por el planteamiento de adelanto de elecciones generales para el 2020. Cuando el jefe de Estado abandonaba el Congreso, recibía el aplauso de sus ministros y de algunos congresistas del Frente Amplio, como Marco Arana, quien incluso le da la mano para despedirlo. Mientras esto ocurría, inmediatamente los integrantes de la bancada de Fuerza Popular dejaban sus curules para reunirse en pleno hemiciclo. Entre ellos, en imágenes, Carlos Tubino, Luz Salgado, entre otros. Y el congresista del partido aprista, Jorge del Castillo, dijo lamentar que el país se encuentre en esta incertidumbre política. Afirmó que no habría tiempo para que se realice el adelanto de elecciones. Por su parte, Marisa Glave de Nuevo Perú sostuvo que su agrupación ya se había pronunciado sobre esta medida tras indicar que el país necesita un cambio para solucionar la crisis. En tanto, el legislador del Frente Amplio, Rogelio Tucto, apoyó la iniciativa del presidente Vizcarra. Pero he escuchado algunas opiniones de constitucionalistas que señalan que lo que ha presentado hoy el presidente no es viable. ¿En qué sentido porque implica forzar el cierre del Congreso. Repito, él puede renunciar, de motu propio, esa es tu decisión. Él no puede cerrar el Congreso bajo un pretexto de reforma constitucional. ¿Se esperaba un mensaje así, congresista? Fíjese, no sé, yo lamento mucho que estemos en una incertidumbre en la que nos han puesto. Y un mensaje que había venido discurriendo en una serie de temas un poco intrascendentes termina de una forma violenta, ¿no? Creo que es importante que nos demos cuenta que en este momento la crisis política que vive el país no se resuelve con cambios de fichitas, que no se resuelve con algunos proyectos nada más y que se necesitan transformaciones profundas. El Nuevo Perú ya dijo claramente antes que no se podía mantener el Congreso como estaba y que también creíamos que teníamos que avanzarse hacia el adelanto de elecciones. Pero sí queremos preguntarle al presidente, ¿con qué reglas de juego? Porque él mismo dijo que había que cambiar las reglas de juego, el Parlamento ha aprobado un conjunto de nuevas normas y hay que saber si las va a promulgar, no las va a promulgar, qué cosas... ¿Ya no está satisfecho es lo que ha dicho? No, la inmunidad evidentemente, pero las reglas de juego para el proceso electoral. Él está hablando de un nuevo proceso electoral, entonces necesitamos saber con qué reglas de juego... El referéndum ha señalado. Sí, pero el referéndum es el mecanismo, Jimmy. La pregunta es con qué reglas de juego después hacemos ese proceso electoral. ¿Vamos a tener la cuota de paridad y alternancia? ¿Vamos a tener las nuevas reglas para la incorporación de organizaciones políticas? ¿Vamos a avanzar hacia los nuevos Estamos de acuerdo en ese extremo que el presidente ha planteado una reforma constitucional para poder emitirlo adelante de elecciones. Está en manos del Parlamento, en manos exclusivamente de la mayoría parlamentaria espuria que viene acá, que blinda, corrupta, que viene a todo tipo de gente que ha hecho mucho daño al país. ¿Esperaban este mensaje, esta parte? Nosotros sí, de alguna manera esperamos porque el presidente algo tiene que decir algo de bueno, aunque no todo el discurso es bueno. Ojo que no estamos en contra del Plan Nacional de Competitividad que ya lo ha decretado como medida que afecta grandemente a los trabajadores del país. En esa parte, pero en el caso de la fujimorista Cecilia Chacón, ella ha señalado que el presidente Vizcarra está buscando salidas que perjudican al país al afirmar que no respeta la Constitución. Calificó la propuesta de reforma constitucional como un show para los medios y aseguró que los tiempos no alcanzan para un cambio constitucional. Ella sigue cuestionando al mandatario, señalando que no tiene los mejores asesores, sostuvo que en ningún país democrático el presidente le ordena al Congreso cómo aprobar las leyes. Lamentablemente para ellos están buscando salidas que perjudican al país en estos momentos donde además nos ven más de 400 millones de televidentes por los panamericanos. Estamos quedando ante el mundo como un país realmente que no respeta su constitución y la democracia. Eso es muy lamentable. ¿La crisis cree usted? Como acabo de mencionar, no, porque esto es nada más que un show para los medios, ya que los tiempos no dan. Más allá de, porque tendría que haber o un cambio constitucional que tiene que tener 2 legislaturas, o poner fecha para referéndum, y luego de eso tendría que haber el tiempo que establece la norma, no ser que también quiera cambiar todo a su... La congresista Patricia Donaire, en tanto, ha expresado su respaldo a la propuesta para adelantar elecciones generales el 2020. Dijo que el discurso del jefe de Estado es una respuesta a la distorsión del proyecto de ley de la inmunidad parlamentaria.
Ha lamentado que se haya llegado a una situación de inestabilidad producto de una confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. Donaire espera que la propuesta llegue a la mesa de partes del Parlamento para que sea analizada y debatida en la Comisión de Constitución. Vizcarra. Respaldamos absolutamente la medida que está tomando el presidente Vizcarra. Es una respuesta a la distorsión del proyecto de ley del Ejecutivo respecto a la inmunidad, pero no solo eso. Creo que la inmunidad, como lo dije siempre, tiene que eliminarse. ¿Usted espera la llegada del proyecto de reforma constitucional? Entiendo que lo están presentando ya, o si es que no lo han presentado el día de hoy, eso deberá ser debatido por la Comisión de Constitución y veremos cuál es el futuro del mismo. Ahora el presidente ha pedido que se ratifique por referéndum. Bueno, mientras tanto, el congresista de Alianza para el Progreso y ex jefe del gabinete ministerial, César Villanueva, se mostró en desacuerdo con la propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar elecciones al 2020. Indica que esto genera inestabilidad política, sostiene que la medida ha sido sorpresiva, la califica de complicada y compleja. Su colega de bancada, en tanto Marisol Espinosa, señala que no le causó sorpresa el anuncio del jefe de Estado al recordar que durante meses se habló de la posibilidad del cierre del Congreso. El cierre ha sido sorpresivo, es una decisión bastante complicada, bastante compleja además, porque tiene que ver todavía el Congreso en este tema del recorte, también lo tiene que ver el Ejecutivo, así que hay que pensar con la cabeza fría la aplicación de los procedimientos que se tiene que seguir dentro del marco constitucional. En primera instancia, ¿está de acuerdo con la medida? Estoy de acuerdo con la medida en la medida que haya una decisión que ponga la estabilidad política del país. Y de esta manera no es lo que está sucediendo en estos momentos. ¿No está de acuerdo entonces? ¿Ah? ¿Usted no está de acuerdo entonces? No estoy de acuerdo con ninguna inestabilidad política. No me ha sorprendido porque no olvidemos que durante varios meses se ha venido hablando del cierre del Congreso. No me ha sorprendido. Lo que sí me sorprende es que se haya hecho un anuncio y que, como le he preguntado al presidente del Congreso, si tenemos la propuesta de la reforma constitucional, no la tienen. Y es lamentable que se venga al Congreso con una propuesta en la cabeza y no escrita como lo señala la ley. Si no está escrita... Del presidente Martín Vizcarra, hace apenas algunos instantes, se ha pronunciado el flamante presidente del Parlamento, Pedro Olaichea. Esto fue lo que dijo. Buenas tardes, señores periodistas. Vamos a leer un pronunciamiento en respuesta a una propuesta presentada por el presidente Martín Vizcarra. Pronunciamiento. Una vez más, el presidente de la República ha puesto al país en una situación de incertidumbre e inestabilidad, con la cual ha generado una situación de mayores condiciones de conflicto político. El presidente no ha presentado por escrito la propuesta de adelanto de elecciones generales anunciadas durante el mensaje a la Nación, tal como ocurrió con el mensaje en julio del 2018. Por lo tanto, hasta que esta no sea presentada, el Congreso no se pronunciará de manera definitiva sobre la reforma. Sin embargo, anunciamos que, sea cual sea la fórmula que adopte el Ejecutivo, el Congreso procederá, dentro del marco constitucional vigente, la verdad y el respeto de los principios democráticos. No nos aferramos a nuestros cargos, pero defenderemos la institucionalidad del Poder Legislativo, la Constitución y el sistema democrático. Muchas gracias, señores. Permiso. Estamos en vivo en el Congreso de la República. Cristian Osorio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Adivina? Muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el Congreso de la República, en el hall de los Pasos Perdidos. Y tras el pronunciamiento que brindó el presidente del Congreso, tras esta propuesta del presidente de la República, Martín Vizcarra, de adelantar las elecciones al 2020, las reacciones aún continúan. Nosotros hemos podido conversar hace tan solo unos minutos con el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, y él ha aplaudido esta decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra, pero él ha señalado
que aplaude el hecho de que él quiera cortar su mandato al 2020. Vamos a escuchar sus breves declaraciones. Que no quiere completar su mandato, lo cual me parece excelente. Pero por otro lado, ha debido renunciar. Para irnos, si él quiere que nos vayamos todos, hoy día la Constitución Política del Perú sí lo indica. Debe renunciar él, renuncia a los vicepresidentes o a la vicepresidente, asume el presidente del Congreso como presidente de la República y llama a elecciones inmediatamente. ¿Estarían de acuerdo en retirarse? Ah, pero por supuesto, siempre y cuando él se fuera mañana. Sí, claro, que eso sería una noticia espectacular y buena para el Perú. Se ha hablado sobre el tema de vacancia presidencial por este pronunciamiento. Todo lo vamos a evaluar. Queremos saber qué cosa es lo que ha presentado, porque el presidente hizo el ademán hoy día como que estaba dejando en el Congreso un documento. No dejó nada, nos ha venido a mentir. Pero nosotros sí le pedimos al presidente que renuncie ahora, para irnos todos ahora. Y eso sería buenísimo para el Perú. Lo que es buenísimo para el Perú es que se vaya él inmediatamente. Albina, Salvador Eresi, parte de la mesa directiva, también estuvo presente en el pronunciamiento con el presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Él, por su parte, ha señalado, por ejemplo, que ellos no se aferran al cargo en el Congreso. Vamos a escuchar sus breves declaraciones también. Bueno, nosotros en Contigo consideramos que se tienen... esta propuesta política que ha hecho el presidente se tiene que formalizar por escrito, porque no la conocemos, no sabemos cuál es el basamento constitucional que le va a dar. La Constitución establece que para adelantar elecciones se tendría que producir la renuncia de él como presidente y de la vicepresidenta Mercedes Arauz para que el presidente del Congreso dentro de los 4 meses convoque a un proceso electoral. Ahora, la pregunta es si se ha aprobado un paquete de reformas políticas justamente para aplicar elecciones internas a los partidos políticos, ¿cómo implementamos estas reformas políticas que se aprobaron si se van a adelantar las elecciones en los próximos meses? De manera tal que esto no hace sino generar, más allá de la euforia de algunos sectores, una situación de bastante inestabilidad y sobre todo en lo que se refiere a los sectores económicos, a las inversiones. Yo más que nada creo que recibo con beneplácito que el presidente Vizcarra acorte su mandato. El discurso del día de hoy era bastante pobre en cuanto a logros económicos, en cuanto a logros de obras de infraestructura y beneficios para nuestro pueblo. De manera tal que no puede ocurrirle mejor situación a los peruanos que Vizcarra acorte su mandato de 5 años a 4 años y por supuesto nosotros no nos aferramos a nuestros cargos y estamos en la disposición de poner dentro del marco de la Constitución al Perú de verdad primero. Albina, informaciones del Congreso de la República tras esta junta de portavoces que se realizó por la tarde y este pronunciamiento por parte del presidente del Congreso. Las actividades, por lo menos a esta hora de la tarde, ya han culminado. Nosotros vamos a regresar en cualquier momento si es que hay un tipo de información adicional. Muy bien, Cristian, gracias. Y bueno, curioso escuchar al vicepresidente ahora, Salvador Eresi, ¿no? Su discurso, su versión como vicepresidente o segundo vicepresidente es un poco más calmada, ¿no? Ya él acaba de decir, no nos aferramos a nuestros cargos. Hace unos días, cuando todavía no era vicepresidente del Congreso, decía, si Vizcarra pretende cerrar el Congreso, nos tendrán que sacar a balazos. Eso solamente para ampliar.